Mi nombre es Magdalena Pradilla. Yo soy docente investigadora en matemáticas de la Corporación Universitaria Republicana en Bogotá. El día de hoy voy a hablarles de la informática cuántica en una de sus nociones que es interesante, llamada las transformaciones. Em, em, y Eh, Vamos a empezar primero con una introducción en donde tenemos la informática cuántica como ese estudio de tareas computacionales que son basadas en la mecánica cuántica. O sea, sí estamos basadas en el núcleo es la mecánica cuántica, pero la informática es la que hace las tareas computacionales para que esa mecánica cuántica funcione. ¿Y qué es en realidad la mecánica cuántica? Es la teoría física que presenta una manera de ver el mundo a través de sistemas matemáticos y le confieren a esa informática cuántica sus propiedades que la hacen totalmente diferente a la informática clásica que conocemos. El propósito entonces de esta ponencia es presentar esa disciplina en la informática cuántica y basados evidentemente en la mecánica cuántica y enfocarnos en operaciones relevantes como es la transformación y nos situamos primero en unos antecedentes de lo que es informática cuántica, los campos más relevantes que contribuyen al núcleo fundacional de esa mecánica cuántica y se empieza con unos objetos cuánticos que son los qubits, la formación de estos dentro de los espacios de Hilbert, la evolución en el tiempo de estos objetos por medio de esta operación que es la transformación, que está soportada por unos operadores que se llaman las puertas lógicas. Además, los logaritmos cuánticos, los algoritmos cuánticos y el computador cuántico. Entonces, primero que todo, vamos a ver esos antecedentes de la mecánica de informática cuántica. Estamos situados al principio del siglo XX y hay una revolución en las ciencias promovida por una crisis en la física clásica. Las teorías en ciertas ocasiones predecían hechos absurdos, como por ejemplo la existencia de una catástrofe ultravioleta envuelta en energías infinitas o electrones envueltos dentro del núcleo atómico. Y las resoluciones de muchos problemas se hacían ad hoc en la física clásica, pero con un entendimiento de la radiación se llegó a encontrar unas nuevas soluciones. De todas formas, esta crisis nos va a llegar desde el principio hasta los años 20 y se empiezan a encontrar soluciones como las soluciones de Heisenberg, Schrödinger, Born, que generan la moderna teoría de la mecánica cuántica. Entonces, salimos de la física clásica y vamos a colocarnos en la mecánica cuántica. Parte indispensable de la ciencia aplicada con éxito a muchos fenómenos, incluyendo la estructura del átomo, la fusión nuclear de las estrellas, los superconductores, la estructura del ADN, todo eso es lo que empezamos a ver con más claridad en la mecánica cuántica. Además, se encontraron dos conceptos de base que iban a soportar esta mecánica cuántica, que es la dualidad onda-partícula y el comportamiento probabilístico de esas partículas. Y se incorporan a esa teoría de la mecánica cuántica de esta manera. Cada partícula de un sistema, conocemos, una partícula está asociada a una función de onda que muestra todas las posibles posiciones de una partícula y que entonces vemos que evoluciona con el tiempo.
así como podríamos situarla dentro de una ecuación de una onda. Pero al medir la posición de dicha partícula, que es lo que podríamos medir en un momento dado, se encuentra siempre en una posición determinada. Es decir, que no podemos captar totalmente el movimiento de la onda. Entonces, lo que vamos a trabajar no es ese comportamiento como tal, sino la probabilidad de encontrar a la partícula en una posición concreta y de ahí entonces extrapolar para saber cómo es que esa partícula funciona. Por eso hay esa dualidad onda-partícula. Bueno, una vez resuelto esto, entonces encontramos que la mecánica cuántica, entonces, como les decía al principio, es una estructura matemática o un conjunto de reglas para la construcción de ciertas teorías físicas. Por ejemplo, una teoría física como la electrodinámica cuántica, que describe la interacción de átomos y la luz, es construida con la estructura de una mecánica cuántica con reglas específicas de la electrodinámica. Entonces, la mecánica nos va a servir como una estructura, pero tenemos reglas específicas a esa electrodinámica que establece parámetros y modos de funcionamientos específicos. De manera que para poder tener una base fuerte, es necesario tener una informática y una información cuántica para poder trabajar con esa mecánica cuántica, y es allí donde nace la informática. Así que se perfila esta informática cuántica como el desarrollo de herramientas matemáticas e informáticas con el objetivo de darles un buen acercamiento a los problemas de mecánica cuántica y poder hacer predicciones que se parezcan mucho más a unos pensamientos humanos. En ese caso ya nos podemos situar en unos conceptos generales de mecánica e informática cuántica, porque de todas formas tenemos de los dos. El universo, un primer elemento, un primer concepto nosotros estamos en física, y en física siempre vamos a tener la necesidad de un universo físico, desde donde partimos. Entonces, ese universo físico sobre el cual se analiza el ámbito de la mecánica cuántica está representado por un vector unitario en un espacio de Hilbert sobre los números complejos. O sea que ya este universo físico se va a salir de la física para meternos dentro del campo de la matemática. Hilbert es uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. Él nos ha dejado 23 teoremas al principio del siglo pasado y todavía los estamos tratando de resolver. Entonces, el planteamiento de Hilbert sobre ese espacio es el que nos va a servir para trabajar en física. Bueno, este espacio contiene todos los valores posibles que puede tener el universo que queremos definir, ese universo físico de la cuántica. Entonces se conoce como el espacio de estados del sistema que estamos estudiando. Esos espacios vectoriales, ¿no? Estamos trabajando espacio de Hilbert por medio de un vector, es decir, que los espacios vectoriales finitos tiene una notación una notación de bracket o Dirac, y es una B con dos signos al principio, al fin de la B, que pertenecen a ese espacio de Hilbert. El producto escalar, como estamos en vectores, hablamos de escalar interior de los vectores. Digamos que tengo dos vectores, que es B y W.
entonces pertenece también al espacio de Hilbert. Entonces ya nosotros con esta definición de este universo físico tenemos cómo trabajar, en dónde trabajar. Bueno, y ahora lo que necesitamos es cuáles son los objetos que vamos a trabajar en ese universo físico. Entonces vamos a trabajar el quantum bit, porque estamos en cuántica, es decir, el qubit. Y como ven ustedes, es un bit como el bit clásico de la informática clásica. Pero entonces aquí es nuestra pieza primaria en la informática cuántica, como lo es el bit en la informática clásica. Es una construcción teórica que está basada en toda una axiomática y que constituyen el fundamento de la mecánica cuántica. Entonces ya está totalmente formalizado ese qubit, y aquí ustedes ven en la gráfica un bit. Un bit es totalmente claro. Aquí tenemos dos esferas, una que está en rosado con el bit 0. Lo podemos localizar, lo podemos coger, lo podemos seleccionar, etc. Y un bit 1, que es azul, está muy claro, no tenemos ningún problema. Cuando vamos a revisar el qubit, primero que todo, entonces, ya no es el 1, el 0 y el 1, sino es un vector 1 y un vector 0. Y eso, entonces, no tenemos una posición definida, es una posición como si estuviera dentro de una nube azul. Bueno, la hemos puesto porque para mostrarles, pero es algo que está dentro de un círculo, y eso puede ser el vector 1, y el vector 0 entonces está dentro de una nube rosada, pero nosotros no podemos agarrar, ni seleccionar, ni mirar ese qubit, porque todo eso desaparece. Entonces, entonces aquí vemos cómo la diferencia con un bit probabilístico, por ejemplo, el qubit, tiene una parte de probabilidades, como hemos dicho, y un bit probabilístico, aquí tenemos el vector, un vector sobre el cual también es el que trabajamos en cuántica, con dos coordenadas, y el vector que es PQ, y los vectores entonces allí están dentro de un círculo, y nosotros tenemos que P más Q va a ser siempre 1. Estamos en el campo de la probabilidad. En el bit cuántico, entonces, o el qubit, entonces nosotros tenemos nuestro vector que es alfa, beta, 0 y 1, el 0, el 1 está arriba, el 0 está en la mitad, en otra coordenada, y tenemos dentro de este qubit que tenemos que respetar una ley que es un alfa al cuadrado más beta al cuadrado es igual a 1. Bueno, pero ¿qué quiere decir ese alfa y ese beta? Pues resulta que nosotros dentro del espacio hilbertiano, los qubits no pueden ser, no pueden ser operados por nada, no los podemos coger, no, nada, porque van a desaparecer. Entonces tenemos que tener otro espacio de abstracción diferente, en el que no vamos a llamarlos PQ como en el espacio probabilístico, sino lo vamos a llamar alfa y beta. ¿Por qué? Porque resulta que esto es unas sombras o unas amplitudes, se llama en matemáticas, diferente al PQ que tenemos claramente dentro de un espacio
dentro de un espacio euclidiano como es el que tenemos aquí, el geométrico. Entonces, vamos a ver que ese espacio de Hilbert está caracterizado por esas dos coordenadas, alfas y betas. Como les digo, es diferente y se llama la amplitud cuántica o una sombra. Y bueno, lo llamamos sombra porque es como un llamado a la alegoría de la caverna de Platón, en el que solamente para conocer la realidad la podíamos conocer a partir de las sombras que se veía dentro de una caverna. Entonces, en las sombras yo no las puedo coger, no las puedo trabajar ni nada, pero me da una idea de lo que es una realidad que no puedo ver. Entonces, estas sombras solamente se trabajan de manera probabilística y solamente esa probabilidad es la que podemos observar y coger. Ese espacio de Hilbert, entonces, que se conoce como el espacio de los estados, el espacio de todos los estados del sistema, contiene los posibles valores de todo el sistema. Bueno, ya hemos dicho que entonces las posibilidades pueden ser observadas en el círculo, en ese círculo que ustedes están viendo, y tenemos que conservar una ecuación para poder mantener ese círculo, que es el alfa al cuadrado más beta al cuadrado igual a 1, y es lo que nosotros llamamos la superposición. Entonces, la superposición no es que yo tenga el 0 y el 1, digamos, de un bit en 0, y que estén superpuestos el uno al otro, no. La superposición es poder mantener esa suma vectorial de alfa sub 0 más beta sub 1 igual a 1. Entonces, y es la única manera para poder funcionar. El valor entonces no se ha tomado y entonces no es observado, pero entonces en ese caso, en este nuevo espacio, podemos conservar el alfa y el beta. Entonces, una vez que tenemos nuestro espacio físico con el espacio de Hilbert, tenemos entonces el qubit organizado dentro de la abstracción de las sombras o de las amplitudes. Entonces necesitamos ciertos operadores para poder trabajar en nuestro sistema. Y esos operadores los llamamos las puertas lógicas. Así que sobre los qubits que hemos visto actúan unas puertas lógicas que son similares entonces a los operadores existentes en informática clásica, como es el no, o, y, salvo, etcétera. Bueno, que conocemos fácilmente. Bueno, y estas puertas lógicas, como en lógica clásica y en lógica cuántica, pues son las que van a dar la evolución a mi pequeño sistema cuántico o a mi espacio cuántico con el que yo voy a poder trabajar, ¿sí? Porque en el momento que tengo un o tengo un I, cambio completamente mi sistema. Entonces voy a unir el A con el B a partir de I, entonces estoy haciendo una operación. Por eso se llaman operadores. De manera que estas puertas lógicas son las que van a permitir lo que vamos a llamar unas transformaciones. O sea, vamos a transformar, vamos a darle movimiento a nuestro sistema dentro del espacio de Hilbert. Ellas, entonces estas puertas son las que van a mostrar la descripción de la evolución temporal del sistema y las que nos van a ayudar a predecir el comportamiento futuro, porque si yo puedo usar el no o el o o el i, no es lo mismo, cada uno me va a dar
una manera diferente de ver ese espacio. Así que con estas mismas puertas y dentro de la transformación se van a conformar unos circuitos de la informática cuántica que están representadas por matrices 2×2, 4×4, etc. Entonces, esas puertas son también como las matrices de Pauli o la puerta de Hadamard, que actúan sobre esos cubitos. Y pueden ser reversibles como otra puerta que se llama Toffoli. Y tenemos allí la esfera de Bloch, que nos va a mostrar las rotaciones que puede tener mi vector dentro de una esfera. Esas rotaciones, o sea, cada vez que se rota, es porque estamos activando en cierta manera una puerta o un operador, porque lo hace mover. Entonces, esa esfera de Bloch es la representación geométrica del espacio de estados puros de un sistema cuántico que tiene dos niveles, así. Pero al activar un operador, entonces la esfera me va a cambiar de nivel. Bueno, de esa manera tenemos, además de ya tener esas puertas que me van a ayudar, puedo entonces construir lo que se llamaría unos circuitos. Entonces nosotros conocemos en electrónica clásica los famosos circuitos, y estos circuitos entonces son una serie de bits, digamos, que están movidos por unos operadores. Entonces, la misma idea funciona para nuestros circuitos cuánticos. Entonces, vamos a armar unos circuitos y esos circuitos los vamos a armar como veníamos y con estas puertas lógicas en las cuales interviene un qubit o varios qubits que se pueden reagrupar en esos circuitos para poder realizar una cierta actividad. Bueno, aquí en la gráfica tenemos un qubit, un circuito con un qubit, y tenemos un circuito de varios qubits en el cual nos va a dar lo que fue un dado cuántico. Bueno, entonces ya tenemos varios elementos sobre los cuales, de los elementos importantes para poder trabajar en informática cuántica, y para darle como una cierta claridad a todo esto, tenemos los algoritmos cuánticos. Igual manera como en informática clásica, tenemos unos algoritmos corrientes, aquí tenemos unos algoritmos cuánticos. Esos algoritmos se empezaron a prever porque nos encontramos dentro del desarrollo de la cuántica unas ciertas paradojas que nos llevan a mirar los fundamentos de la criptografía. Y de la criptografía, que es cómo descodificar o cómo codificar. Y además, entonces, cómo nos comunicamos. Entonces, cómo nos comunicamos en cuántica, que llevan a introducir los conceptos de un cálculo cuántico y sus límites, de manera que podemos organizar todo eso dentro de unos métodos algorítmicos cuánticos. Se empiezan a desarrollar también unas propiedades algebraicas para descifrar
las criptografías o los mensajes secretos. También a trabajar en optimización para aplicaciones algorítmicas. Y igualmente, pues, todo esto es como si estuviéramos trabajando en software, pero necesitamos tener un hardware que nos soporte todo eso. Y es lo que se ha estado haciendo como desde los años 70, 80, pensando cómo sería un computador cuántico, que puedan encontrarse, puedan encontrar aplicaciones tanto para inteligencia artificial o pues lo que nos interesa en informática clásica, que es tener mucho más espacio y tener una reducción de tiempo. Entonces, estos algoritmos se van a realizar por medio de circuitos, por medio de, y hay unos algoritmos clásicos ya en cuántica, como es el algoritmo de Dodge-Jatza, en los cuales empezamos a trabajar sobre una de las características importantes en cuántica, que es el paralelismo cuántico, que no lo tenemos en informática clásica. Bueno, ahí ustedes tienen un ejemplo de un algoritmo cuántico, está hecho en C++, y bueno, de todas formas es un algoritmo corriente, como lo haríamos en la clásica, de manera que ya es una cosa aprendida, y lo que se vislumbra es que es necesario contar con unos ciertos lenguajes propios de la cuántica, sobre lo cual se ha estado trabajando. También, bueno, entonces aquí tenemos uno de los conceptos, como les decía, es ese computador cuántico, y que son ejecutados por las leyes cuánticas, pero es un poco lo que se ha estado haciendo. Desde los años 80 tenemos un personaje, Richard Feynman, que nos va a dar ciertas claves para la construcción de ese computador cuántico y para conservar los fenómenos de superposición y la organización de unos cálculos mucho más acelerados. Estos computadores cuánticos se empiezan a ver que los gobiernos, los centros de investigación en cuántica, las industrias empiezan a aportar tanto financieramente como en investigación muchos aportes para la realización de computadores cuánticos. Perdón. Bueno, ya con estos elementos quisiera centrarme en lo que es esa transformación cuántica. ¿Y por qué esta transformación cuántica es importante? Es importante porque es la que va a recoger estos elementos y va a dinamizar todas mis actividades en esta informática cuántica. La transformación cuántica es la que me va a describir la evolución del espacio físico del qubit con el paso del tiempo. Entonces, de esa manera yo podré predecir su comportamiento futuro a partir del estado actual del sistema. Entonces, eso es importantísimo porque ya el qubit, pues ustedes saben que yo no lo puedo agarrar, que tengo que mantener es la superposición, y entonces tengo que tener cierta manera y cierta estructura para transformar esos qubits. Bueno, ya hemos tenido una primera
elemento que son las puertas, que son las que me ayudan. Ya sabemos que un qubit no lo puedo trabajar dentro del espacio de Hilbert de P y Q, sino que tengo que trabajarlo en un espacio de una abstracción mayor, que son los alfas y los betas, en las sombras. Entonces, porque si lo voy a hacer directamente, el qubit se me va a volver un bit clásico. Entonces, tengo que pensar en poder transformar, en poder organizar ese qubit para poderlo trabajar. Esa que es lo que se llama la transformación, es probabilística. Como decíamos, en las sombras yo solamente puedo trabajar de manera probabilística y no determinística o, digamos, retomando el vector como tal. Entonces, el bit cuántico en su realidad cuántica se puede hacer sin cambiarles con el fin de dejar esa superposición que teníamos. Entonces, se trata de conservar el círculo que tenemos y las amplitudes que tenemos, es decir, los alfas y los betas. Y la física cuántica nos dice que esa transformación debe ser lineal, que debe ser sobre rotaciones, estamos siempre trabajando sobre círculos, simetrías axiales, para poder hacer intercambios y poder trabajar todo eso dentro de unos algoritmos. Entonces, aquí nosotros vemos en la gráfica cómo una descripción cuántica, tenemos nuestro vector alfa, beta, y tenemos lo que tenemos que conservar dentro del círculo, que es el alfa al cuadrado más beta al cuadrado igual a 1. Pero si yo hago una observación medida, es decir, agarro mis alfas y mis betas, voy a perderlos y se me vuelven unas P y Q. Es decir, que vuelvo a mi descripción clásica, el vector PQ y mi P más Q igual a 1. Que eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, la transformación cuántica es justamente eso. Podemos transformar por medio de las puertas. Y esas puertas, entonces, dentro de este ejemplo vamos a utilizar una puerta que se llama la puerta de Hadamard. Es Hadamard porque es en honor a un matemático francés de principios del siglo XX que se llamaba Hadamard. Y justamente trabajó no en cuántica, pero en muchas partes de la lógica. Entonces, tenemos que operar sobre un qubit que tenemos. Como es probabilística, entonces tenemos, por ejemplo, si va probabilística como cuando lanzamos cara o sello, y se realiza la operación que le va a asignar la base diferente del 0, lo vamos a poner 0 más 1, y lo vamos a partir en raíz cuadrada porque cuando hacemos un lanzamiento, siempre voy a tener dos posibilidades, o el 0 o el 1. Bueno, entonces, cuando yo aplico una puerta de Hadamard, yo me encuentro con eso, o sea, dos vectores que van a sumar un 1 o el 0 y voy a conservar, en todo caso, mi ecuación para no salir de lo cuántico. Cuando aplico esta puerta de Hadamard en mi 0 o 1 como vector, no va a cambiar al aplicar esa puerta. Lo que va a cambiar es la fase del estado cuántico. Entonces,
yo ya paso a otro estado, ya voy a tener no un solo vector, sino voy a tener los dos vectores, porque como les decía, al lanzar yo voy a tener dos posibilidades. Entonces, esa es la manera de conservarnos dentro de nuestros alfas y betas de las amplitudes o de las sombras. Aquí vemos de manera general cómo la aplicación de la puerta de Hadamard de una sola vez. Entonces tenemos cómo eso se parte en dos, el 0 y el 1, pero luego después si lanzo otra vez vamos a tener varias posibilidades entre una y otra, y de esa manera, como ustedes ven, yo puedo ir teniendo varias aplicaciones de esa puerta de Hadamard, y de esa manera voy a dinamizar mi algoritmo y voy transformando esos bits, pero nunca voy a salir de lo que es el estado probabilístico de los alfas y los betas, es decir, de las sombras. Entonces, como ustedes ven, este es un recorrido muy rápido sobre cómo sería la aplicación de esa transformación cuántica, que es la que me va a dar toda la dinamización de las aplicaciones en cuántica. Y sobre todo eso, luego pues lo vamos a utilizar en informática cuántica. Bueno, esto que nos trae en realidad para nuestro trabajo. O sea, nosotros vemos que esa evolución de la informática clásica y el surgimiento de la informática cuántica va a cambiar la faz de las matemáticas. Es decir, que yo tengo que pensar en que hay una unión entre lo que es la informática clásica, la cuántica y las matemáticas, y vamos a ver un cambio entre, y como un movimiento pendular entre lo que son las más fundamentales, las matemáticas más fundamentales, y se me van a volver numéricas, que tengo un desarrollo teórico y al mismo tiempo tengo una experimentación numérica, pero que esa numérica va a depender de las capacidades de cálculo, que es lo que nosotros pretendemos en los objetivos en informática cuántica, de poder hacer cálculos y cálculos grandes, ocupando menos espacio y menos tiempo. Y así esos medios de cálculo van a jugar un rol en la evolución de estas dos disciplinas de informática. Ahora, los informáticos y los matemáticos se hacen preguntas similares en este campo, y entonces vemos que son complementarios, lo que hace necesario aprender y combinar todas esas diferentes experiencias para seguir avanzando en esos conocimientos. Vemos que el desarrollo del software y la programación informática clásica son una competencia importante dentro del estudio de las matemáticas, lo que no hace mucho tiempo pues era algo separado. Hacia los años 30 en Francia, por lo menos, se hablaba de las matemáticas puras, y obviamente que eso no tenía cabida dentro de la informática. Aquí lo que estamos viendo es que es importantísimo el trabajo de las matemáticas con informáticas para que se pueda evolucionar junto. Por otro lado, nosotros vemos que las matemáticas presentan una construcción teórica, una nueva forma de razonar y demostrar, como es el caso del espacio de Hilbert. O sea, nos vamos a valer de una noción matemática como es eso,
pero que permite progresar sobre preguntas abiertas en probabilística, en hechos que se encuentran claramente en la construcción del qubit, o sea, estamos pasando ya a la cuántica, y así entonces vemos que un elemento de informática cuántica necesita de un elemento matemático como es el espacio de Hilbert con todos sus elementos, los vectores, y que van a ser manipulados sobre base de la mecánica cuántica. Entonces, además vemos que la cuántica muestra una nueva mirada a preguntas antiguas de matemáticas. Da nuevas pruebas y métodos cuánticos para ayudar a resolver problemas de trigonometría, de números complejos, de problemas de cálculo, etc. Entonces hay un cambio en el pensamiento informático con el computador cuántico. El tratamiento cuántico de la información tiene que ampliarse mucho más en espacio y tiempo. Hay tratamientos de aplicaciones que son mucho más cercanos a los fenómenos de la naturaleza. Entonces, de esta manera vemos que este surgimiento de la informática cuántica a la luz de las matemáticas y a la luz de la informática clásica es uno de los aportes muy importantes en ciencias por el momento. Bueno, mil gracias por estar ahí y bueno, hasta la próxima. Mil gracias.